Alfa y Omega TV, por una cultura que transforme. Señor amado, como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser nuevo. Dios les bendiga. Buenas tardes a todos nuestros hermanos, hermanas, a todos los que nos ven y nos escuchan a través de este medio. Damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad de compartir un programa más en este día, juntamente con nuestras hermanas, siervas del Señor, que tenemos un propósito, y el propósito es poder compartir esa palabra. Se han estado llevando temas en el programa Mujeres de Barro. ¿Cuál es el propósito de llegar hasta ustedes, a sus hogares, con cada tema? Es de que haya una reflexión, es de que si alguien ha estado viviendo algún problema, alguna necesidad, y dice qué hacer, pues gloria a Dios, porque Dios ha traído una palabra a través de mujeres en la Biblia que vivieron momentos difíciles como el que vamos a ver en este caso, en este tema, el tema con el nombre de Tamar. ¿Quién era Tamar? ¿Quién fue Tamar? ¿Qué sucedió con ella? Vamos a estar viendo este tema juntamente con las siervas de Dios en esta hermosa tarde. Para llevar a cabo este programa, vamos a iniciar con una oración, la cual vamos a compartir con nuestra hermanita Pastor Emma. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos. Vamos a pedirle al Señor que en esta hora Él sea tomando este tiempo y que este tema que vamos a tocar sea de grande bendición. Amén. Para nosotros y para las personas que nos escuchan. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, bendito sea tu nombre, tuya es la gloria, tuya la honra y la alabanza, Señor. Reconocemos, mi Dios, que sin ti nada somos y nada podemos hacer. Por eso nos acercamos al trono de tu gracia, para que usted sea tomando, Señor, nuestras vidas y que ponga en nuestros labios, Señor, esta enseñanza, y que a través de la luz de tu palabra, Señor, sean reveladas esas cosas, Dios mío, que tú quieres que lleguen a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Amén. Y que a través de ellos, Señor, las personas que nos escuchan, que estén atravesando por una situación similar, Señor, puedan ser libertadas, puedan ser sanadas, y que esta palabra sea de grande bendición para cada uno de ellos, mi Dios. Toma el control, mi Dios, y que todo sea para gloria y honra tuya. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios, bendecimos la vida de nuestra hermana Pastor y vamos a proseguir con los antecedentes de Tamar, y está a cargo de nuestra Pastor Cintia. Amén, gloria a Dios. Amén. Bueno, vemos que dentro de los antecedentes encontramos el nombre de Tamar. Su nombre significa árbol de dátiles o palmera. Amén. Amén. Vemos que ella es hija del rey David. Esta historia la encontramos a partir del libro de Segunda de Samuel, capítulo 13. Aquí en esta historia vemos que Tamar es violada por su hermano Amnón. Amén. Aquí vemos un poco de la historia del rey David. David empieza a pagar un alto precio por todos sus pecados que él cometió, pecados a lo mejor en su juventud, y ahora lo ve en la vida de sus hijos. Recordemos que hubo una profecía sobre la vida del rey David, cuando él toma por esposa a
Betsabé, cuando la toma por mujer y manda a matar a Urías Eteo, que era esposo de Betsabé. Viene un profeta y le dice que todo lo que él ha hecho lo va a pagar y lo va a ver reflejado en su familia, en sus generaciones. Y aquí vemos cómo empieza él a pagar este alto precio por esos pecados cometidos. Su hijo recién nacido muere. Una de sus hijas es violada por su propio hermano llamado Amnón. Amén. Ahora Absalón planea matar a su hermano Amnón por esto que le ha hecho a su hermana Tamar. Amén. David, arrepentido y perdonado, tiene que sufrir las consecuencias de su extravío, Amén. de Amén. todas las cosas que él hizo, ¿verdad? Entonces aquí vemos toda la historia desde David en 2 de Samuel 13 del 1 al 39 y vemos la historia de Amnón, Tamar y Absalón. Amén. Entonces, dentro de estos antecedentes encontramos una historia de violación, de violencia, que viene como consecuencia después del adulterio de David con Betsabé y el asesinato de Urías Eteo, ¿verdad? Amén. Que lo encontramos también en 2 de Samuel, capítulo 11. Tamar era muy hermosa, una mujer hermosa, y como ya les comenté, su padre David, una joven inocente, ingenua, con respecto al peligro que le acechaba dentro de su propia familia. Amén. Y bueno, vamos a continuar ya adentrándonos a la historia que nos habla la palabra de Dios en la Biblia, en 2 de Samuel 13:1, que está esta historia ya a cargo de la pastora Emma. Amén. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Que el Señor les bendiga. Hoy vamos a hablar acerca de Tamar, y aunque es una historia un poco trágica y la verdad que afecta a una familia completa, no solamente una vida, sino una familia completa, y pues vamos a irnos a la Biblia, que es nuestra base, y vamos a irnos ahí en 2 de Samuel, capítulo 13, del verso 1 hasta el 12, y vamos a ver lo que nos menciona. Y la palabra del Señor nos dice, ahí en el verso 1, dice: aconteció después de esto, que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Dice que esta jovencita era hija de David y su hermano era Absalón, pero tenía otro medio hermano llamado Amnón, el cual había puesto sus ojos en ella. Y dice que estaba tan angustiado porque él pretendía tener por mujer a esta jovencita, pero era su hermana y era algo que no estaba permitido. Entonces él se angustiaba porque ella era virgen. Entonces viene un consejo de una persona malvada, de una persona que maquina maldad en su mente, en su corazón. Y ahí en 2 de Samuel, en el verso 3 dice: y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era hombre muy astuto. Y éste le dijo: hijo del rey, ¿por qué de en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió: yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Vemos aquí la influencia, el consejo de una persona astuta. Las personas astutas no son sabias, son astutas para lo malo. Y en este caso, Jonadab era astuto, era familiar también de David, era familiar de Amnón, y le aconseja de una manera inapropiada. Entonces dice que le sugiere algo a Amnón, y Jonadab le dijo: acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo, y cuando tu padre viniera a visitarte, dile: te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer,
y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo. Y vino el rey a visitarle, y dijo Amnón al rey: yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa diciendo: ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer. Y dijo Amnón: echad fuera de aquí a todos, y todos salieron de allí. Vemos a este Amnón que cede ante el consejo de Jonadab y dice que en esa astucia, en esa mentira, hace venir a su padre David ante él y le pide que mande a su hermana Tamar a su casa para que le prepare algo de comer. Y dice que de esta manera engañan y traen a Tamar a casa de Amnón, y estando allí ya la joven ingenua, como decía la pastora, ingenua, inocente, viene y prepara sin pensar que el mal viene sobre su vida. Amén. Continuamos. En el verso 10 dice: entonces Amnón dijo a Tamar: trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza. Amén, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, aquí acabamos de leer, y dice que con engaños la lleva a su alcoba. Y le dice: aquí donde yo esté en mi alcoba, aquí voy a comer de tu mano. Pero solamente fue una trampa, fue un engaño, a donde fue llevada Tamar como un corderito inocente, fue llevado ahí, y dice que estando ahí, él la violentó y él la tomó por la fuerza. Ella se resistía porque ella sabía que eso no era permitido en el pueblo de Israel. Sabía que ellos como hermanos, ellos no debían de tener intimidad, y mucho menos que fuese tomada por la fuerza. Eso era algo vil delante de los ojos de Dios. Por lo tanto, ella se lo menciona a su hermano Amnón y le dice que no haga esa vileza con ella, pero él no escucha a lo que su hermana le dice, y dice la palabra del Señor que él le hace violencia, él abusa de ella, y realmente vemos algo trágico, porque eso no debería de suceder entre hermanos, pero desafortunadamente sucede. Hasta hoy en día podemos ver casos en los que en la misma familia se ven casos de violencia, casos de violación en contra de jóvenes, no solamente señoritas, sino también jovencitos, niños, y podemos ver que ante los ojos de Dios eso no es grato, y que esto trae muchas consecuencias, no solamente para la persona que sufre la violación, sino también alrededor, y lo vamos a ver a continuación, porque ese tema es largo y aún tenemos que profundizarnos en él. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Continuamos, no es pastora. muy fácil hablar de este tema, ¿verdad? Pero como decía la pastora, está registrado en la Biblia la palabra de Dios, y a consecuencia de que se dan estos casos. Amén. Como ya se estaba compartiendo, la violación, una violación que causa un dolor, una tragedia entre hermanos. Amén. La palabra del Señor describe que el pueblo de Israel estaba enseñado, instruido a que no debía hacerse estos actos de violencia entre hermanos. Amén. Pero este varón no quiso oír a su hermana, aunque dice la palabra que ella le rogó. Amén. Que no le hiciese violencia. Amén. El capítulo 13, ella dice: porque a dónde iría yo con mi deshonra
y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. El verso 14 dice, mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Qué tragedia, Amén. qué dolor, qué tristeza. Una deshonra en esta señorita, en esta joven. Ahí en el capítulo 18 de Levíticos, si usted tiene al alcance una Biblia, él lo puede leer, porque dirán, bueno, ¿de dónde sacan esos temas o qué es lo que están viendo? Pero en ese capítulo 18, el verso 9 dice, la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirás. Por eso es que Tamar rogaba a su hermano y le decía, no hagamos tal vileza, tal situación que marcaría en la vida de ella una tragedia. Amén. Dice que aquel hombre no la escuchó, su hermano no le escuchó. Luego dice que pudo más que ella, la forzó y se acostó con ella. El verso 15 de 2 de Samuel 13 dice, luego la aborreció Amnón, con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo, Amnón, levántate y vete. Oiga, qué tragedia. Si usted haya visto un caso como tal, decía la pastora, entre jóvenes, entre señoritas, suceden estos casos de humillación y después de haber sido violada, mancillada ahí, levántate y vete. Dice que le odió más que el amor con que la había amado. La pastora nos daba la referencia de cómo ese varón hasta se había enfermado, se había enflaquecido, se estaba secando porque él amaba a aquella joven. Oiga, un espíritu destructor que se estaba moviendo en esa vida. El versículo 16 de este mismo capítulo 13, 2 de Samuel dice, y ella le respondió, no hay razón mayor. Mal es este de arrojarme que el que me has hecho, mas él no la quiso oír. La fuerza de este hombre, la fuerza de este varón es más que la de ella y es echada fuera. El verso 17 dice, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo, echadme a esta fuera de casa, échala. Dice que fue arrojada fuera y cerraron la puerta atrás de ella. ¿A dónde iba a ir con su vergüenza? ¿A dónde iba a ir con su tragedia? La escritura dice en el verso 18, y llevaba ella un vestido de diversos colores, su vestidura de hija de rey, que estaba vistiendo una vestidura que hermoseaba aquellas princesas, podemos decir así. Ahora ella se ve en una vergüenza, en una derrota, en una tristeza. Es echada fuera a la calle. Dice que llevaba este vestido de colores de hija de rey, pero ahora dice que ella rompe esos vestidos. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores con la que estaba vestida y puesta su mano sobre su cabeza se fue gritando, llorando. Qué tragedia que hoy a través de la escritura nosotros la podemos ver. Cuántos hogares, cuántas familias, cuántas mujeres han sido arruinadas porque eso marca algo en su vida. Quizás llega a un matrimonio, quizás tienen sus hijos, hay mucho dolor, pero vamos a estar viendo sobre la vida de Tamar, una joven que la registra la escritura como una joven hermosa, como hija del rey, pero ahora dañada, destruida. Vamos a seguir y a escuchar el tema con nuestra amada pastor Sophie. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Pues continuamos con el tema.
Es algo fuerte, ¿verdad? Saber que en las escrituras hay estas historias, pero es necesario que lo digamos. Es necesario porque de alguna manera están escritas y muchas personas quizás que no han tenido la oportunidad de leer, no han encontrado, bueno, pues lo pueden escudriñar en las citas que marcamos. Todo esto acontece porque ya había maldad, ya había ese enemigo y ese enemigo trabaja a 1000 por 1. Entonces se metió en la mente de este hombre y así acontecieron las cosas. En 2 de Samuel 13:20 nos corrobora la historia. Aleluya. Dice, Absalón le ordenó callar a su hermana y le dijo a su hermano Absalón, amén, ha estado contigo Amnón, pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es, no se angustie tu corazón por esto. Se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano, amén. Amén. Dice la palabra de Dios de esta manera, que David se enojó mucho. Luego que el rey David oyó todo esto, se molesta, ¿sí? Pero aún todavía no sabemos qué más va a acontecer hasta que vayamos sobre la historia, amén. En 2 de Samuel 13:22 dice, mas Absalón no habló con Amnón, ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a tomar a su hermana. Aborrecía a su hermano ya. Quizás no en ese momento no hizo algún escándalo, no hizo nada por el momento, pero ya estaba creciendo un odio, ya estaba creciendo un rencor dentro de su corazón, un odio fatal que trajo muchas graves consecuencias y muchas muertes. Amén. En 2 de Samuel 13:23 dice, aconteció que pasado 2 años que Absalón tenía esquiladores en Baal, en Azor, que está junto a Efraín, convidó a Absalón a todos los hijos del rey. ¿Sí? La palabra de Dios nos va hablando a través de esta historia en 2 de Samuel 13:24. ¿Sí? Y vino Absalón al rey y le dijo, he aquí tu siervo tiene ahora esquiladores. Yo ruego que vengas al rey, sus siervos, con tus siervos. ¿Sí? Amén. Estaba haciendo una invitación para que se reuniesen. Había algo ahí ya que estaban tramando. ¿Sí? En 2 de Samuel 13:25 dice, y respondió el rey Absalón, no, hijo mío, no vamos todos para que no seamos gravosos. Aunque partió con él, no quiso más y lo bendijo. Amén. En 2 de Samuel 13:26 dice, entonces dijo Absalón, pues si no, te ruego que vengas con nosotros, Amnón mi hermano. Y el rey le respondió, ¿para qué ha de ir contigo? Amén. Estaba en una invitación fuerte, en un ruego a su padre, ¿no? Que fuera Amnón con ellos, ¿sí? De esta manera dice en 2 de Samuel 13:27, pero Absalón le importunaba y dejó ir con él Amnón, y todos los hijos del rey se fueron con él, ¿sí? Entonces amén, podemos darnos cuenta que en esta historia pasan grandes consecuencias, ¿sí? En 2 de Samuel 13:28 dice, Absalón había dado órdenes a sus criados, diciendo, os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, y decir, yo herir a Amnón, entonces matadle, y no temáis, pues yo os he mandado, esforzaos pues. ¿Sí? Había una orden, que cuando él estuviera alegre, embriagado por el vino, que le comentaran a él, y él dio la orden para que fuese muerto. Dice, matarle. O sea, ya había
Ese odio ya estaba haciendo, esa semilla de odio, ya se estaba comprando la venganza, podíamos pensar, por lo que le sucedió a su hermana. En 2 de Samuel, amén, 13:29 nos confirma. Y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y mataron cada uno su mula y huyeron. Hubo muerte. Pasaron, como dice la pastora, hubo una gran, ahora sí, algo malo sucedió en ese momento, ¿sí? Una desgracia, podríamos decir. Y estando ellos en el camino, llegó David el rumor que decía: Absalón no ha dado muerte a todos los hijos del rey, y ninguno de ellos ha quedado. ¿Sí? Entonces, levantándose David, rasgó sus vestidos y se echó a tierra. Todos sus criados que estaban juntos a él también rasgaron sus vestidos. En 2 de Samuel 13:31 dice la palabra: pero Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo: no digas nada a mi señor, que ha dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, pues solo Amnón ha sido muerto, porque por mandato de Absalón esto había sido, amén, aleluya, determinado. Amén. Desde el día que Amnón forzó a Tamar, amén, su hermana. ¿Sí? Aún todavía aquí dio un mal consejo de que callasen y no le dijesen al rey de que había mandado a matar a todos sus hijos del rey. Entonces, si nos remontamos en esta historia, en aquella época, pudiésemos pensar, qué cosas, ¿verdad? Qué tragedias. Pues, desgraciadamente así sucedieron las cosas en aquel entonces. Pero esto es una palabra que nosotros ahorita en nuestra vida actual podemos reflexionar y podemos darnos cuenta que así como en aquel tiempo el enemigo ya usaba la vida de las personas, así mismo en la actualidad también pasa. Por eso nosotros como hijos de Dios debemos estar apercibidos, debemos aprender de Dios, debemos escudriñar las Escrituras y debemos de darnos cuenta de que debemos tener en conciencia que en esta tierra debemos ser buenas personas, ¿sí? Hay veces personas malas, de mal corazón, personas que maquilan malos pensamientos, ¿sí? En la actualidad podríamos decir, ¿verdad?, que estamos llevando a cabo este tema, si eso está ocurriendo ahora. Mira las noticias, mira cuántas noticias ocurren, que las niñas son lastimadas, que los jóvenes, que la mayoría hasta de sus familiares, por obra del pecado, ¿sí? Por eso hay un arrepentimiento, para que el hombre deje su maldad y deje su pecado atrás. Cuando nosotros venimos a las plantas de Dios, encontramos la verdad en las Escrituras. Y nosotros entendemos que no debemos recurrir a lo malo, ni debemos recurrir a las obras satánicas, a las obras de maldad. Por eso nosotros tenemos que meternos a leer la palabra de Dios. Todas las historias que están marcadas en las Escrituras a veces son fuertes, pero hay que decirlas, porque de esa manera es como aprendemos, ¿sí? Amén. Amén. Dios le Gloria a bendiga, Dios. pastoras. Continuamos con Gloria el al tema. Amén. Señor, nuestra Amén. amada pastora Ana continúa con Dios este tema. bendito. Amén, Bendito aleluya. Dios. Gloria a su nombre. Amén. Ahí continuamos, hermanos, en 2 de Samuel, capítulo 13, verso 33. Mencionaba la pastora Sophie y decía que había llegado ese rumor a los oídos de David, que habían dado muerte a todos los hijos del rey. Amén. Sí. Pero aquí vemos a Jonadab que enseguida viene y corre, dice: no, Señor, no digas eso. No han muerto todos, solamente han dado muerte a Amnón, porque es la consecuencia por el rencor que tiene Absalón hacia él por haber violado a su hermana Tamar. Y continuamos ahí en el verso 33 y dice: por tanto ahora,
no ponga mi señor el rey en su corazón ese rumor que dice, todos los hijos del rey han sido muertos, porque solamente Amnón ha sido muerto. Y Absalón huyó. Entre tanto, alzando sus ojos, el joven que estaba de atalaya miró, y aquí mucha gente que venía por el camino a sus espaldas del lado del monte. Por tanto, ahora no ponga mi señor el rey en su corazón ese rumor. Gloria a Dios, aleluya. Y dijo Jonadab al rey, he allí los hijos del rey que vienen, es así como tu siervo ha dicho. Se había levantado un rumor de que Absalón había dado muerte a todos sus hermanos, ya que todos los hermanos habían sido convidados a ese banquete, ¿verdad? Pero la orden había sido solamente contra Amnón, por la violencia que había hecho contra su hermana Tamar. Y entonces es confirmado cuando el atalaya ve que vienen las mulas, y en las mulas vienen los hijos del rey. El único que no viene en este caso de los convidados pues es Amnón, y en este caso Absalón, que ha huido por lo que ha hecho, porque ciertamente, como él le dijo a sus siervos, no tengan temor, porque la orden la he dado yo. Ciertamente los siervos estaban obligados a obedecer las órdenes de su señor. Entonces aquí prácticamente el autor intelectual de la muerte de su hermano, pues era Absalón. Así que él huye. Amén, gloria a Dios. Y dice la palabra del Señor que cuando terminó de hablar Jonadab con el rey, dice que los hijos del rey vinieron y alzaron su voz y lloraron. Y también el mismo rey y todos sus siervos lloraron con muy grandes lamentos. Dice, mas Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur, y David lloraba por su hijo todos los días. Vemos aquí cómo la tragedia viene como una bola de nieve. Cada vez se viene haciendo más grande. Primero vimos la violencia que fue dada hacia la vida de Tamar. De ahí vemos el odio que se acrecenta en la vida de Absalón, que lo lleva a matar a su hermano Amnón. Y vemos aquí que él huye porque sabe que lo que ha hecho es algo malo, que tal vez en su afán de hacer justicia no hizo justicia, sino venganza. Y esto pues dice que entristeció el corazón del rey David, y dice que el rey David lloraba por su hijo todos los días. Había pesar en el corazón de David por su hijo Absalón, y también había pesar en el corazón de David por la muerte de Amnón. Aquí estaba el pesar por sus dos hijos. Dice la Biblia en 2 de Samuel 13:38, así huyó Absalón y se fue a Gesur y estuvo allá 3 años, 3 largos años. Y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. En el corazón de David había un dolor por todo lo que había acontecido con sus hijos, pero me llama la atención la diferencia del actuar de David, porque en este caso, cuando Tamar fue violada por su hermano, él solamente dice que se enoja, pero no hizo nada. Y en este caso vemos que cuando Absalón mata a su hermano, y a Amnón, dice que él se duele por la muerte de Amnón, y también que cuando se consuela de la muerte de Amnón, llora por la ausencia de su hijo Absalón, extraña a su hijo. Veo que hay una diferencia entre los hijos y las hijas, y desafortunadamente creo que tanto en esa cultura como hoy en día, muchas veces los padres hacen esa diferencia entre los hijos, que no debería de ser, porque muchas veces a las hijas les acontece algo dentro de la familia y no se hace nada, sino lo que escuchamos hace un momento, lo que hizo Absalón, le dice calla porque es tu hermano. Y muchas veces dentro de la familia llegan a suceder cosas con los familiares que hacen agresión sobre pequeños, sobre jovencitas, sobre jovencitos. ¿Y qué es lo que dice la familia? Cállate. Calla porque es tu papá, calla porque es tu hermano, calla porque es tu tío, calla porque qué va a decir la gente. Y en este caso podemos ver que en el caso de David, por ser padre, debió de haber actuado de otra manera,
pero comentaba con la pastora Cintia y le decía, no tenía la calidad moral David para reclamar o para decirle a su hijo, ¿por qué hiciste esto? Cuando él había hecho lo mismo al haber tomado a una mujer que era esposa de otro varón. Y no solamente con eso, sino que él embaraza y viene un bebé en camino y manda a matar al esposo porque no pudo cubrir su pecado. Entonces yo creo que ese es uno de los motivos por los cuales David no hace nada cuando su hijo comete esta agresión sexual contra su propia hermana. Y algo que me llama la atención es que era un amor enfermizo, no era un amor genuino, no era un amor bueno, sino era un espíritu de lujuria, de deseo que había en Amnón hacia su hermana. Por tal grado dice que la desechó, la odió después de que la poseyó. Es algo terrible y vamos a continuar porque la verdad es triste, es doloroso, pero este tema se tiene que tocar para que todos estemos apercibidos de los peligros que se corre aún dentro de la familia y que como padres tenemos que estar atentos, apercibidos, cuidadosos ante los peligros que en este mundo en el cual estamos, que la maldad se ha multiplicado, se están dando estos casos. Amén. ¿Continuamos, pastora? Amén, gloria al Señor. Estamos con este tema que sí, en realidad es algo fuerte, Amén. como Amén. para decir por qué lo tocan. Dios conoce cuál es la necesidad Amén. que hay, como decía la pastora, que muchas veces no se apoya, no se ve, no se dice por qué pasó, o tomar el carácter y decir qué puede hacer, como David era rey, tenía en su posibilidad hacer algo, pero no lo hizo. Así Pero es. vamos a continuar con nuestro tema. ¿Qué aprendemos? ¿Qué aprendemos a veces de nuestros errores o fracasos que muchas veces hayamos acometido? Tenemos que aprender Amén. algo. En la vida de Tamar, esta joven ahora sí que queda marcada, aunque la Amén. situación se pone difícil, lo que hizo su hermano, la venganza que haya tomado, pero ¿qué quedó en el corazón de Tamar? Dice, Tamar quedó marcada. Los horribles hechos que conforman la experiencia de Tamar, no solo la violación en sí, sino también los efectos que ésta tuvo sobre su futuro y su bienestar emocional, no se alejan demasiado de lo que experimentan muchas mujeres hoy en nuestros días, en el tiempo en que estamos viviendo. Las estadísticas revelan que hay una asombrosa cantidad de mujeres que han sido violadas por miembros de su familia cuando eran pequeñas o jovencitas. Los efectos de esas experiencias pueden perseguir a una mujer durante toda su existencia, influyendo en la relación que tenga con su marido, con sus amigos, sean varones o mujeres, y con sus hijos. Amén. Se hablaba de una descendencia, de una cadena de maldición. Así de lo es. que sembramos vamos a cosechar. Se dice que David había fallado. Él había hecho también violencia, vamos a decir, con Betsabé, con Urías, Eteo, y hoy se refleja en la vida de sus hijos y él no puede decir nada. ¿Qué es lo que queda en Tamar? Su dolor, que su medio hermano la mirara solo como un objeto de su lujuria, destruyendo su futuro como resultado, y que su padre, el rey, no hiciera nada para protegerla. Esta escritura la tenemos ahí basada en el segundo libro de Samuel, capítulo 13, del 1 al 22. Ahí en su Biblia, ahí en su hogar, ahí donde usted está, en su lenguaje. Usted lo puede leer y lo Amén. puede ver, y quizás decimos, pero ¿por qué suceden todas estas cosas? Todo lo que está escrito es para que nosotros aprendamos Amén. de ella. Mas, sin embargo, hay promesas de Dios en las escrituras para ti, para mí, para cada uno. Si alguien ha pasado una situación como Amén. tal, hay una esperanza para su vida. Amén, aleluya. Deuteronomios 4:31 dice, porque Dios misericordioso es Jehová, tu Dios.
no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a sus padres. Oiga, tenemos un Dios de verdad, tenemos un Dios de misericordia, un Dios de poder que se compadece y abogará tu causa o tu necesidad o la tragedia por la que hayas pasado. Él te ayudará. Capítulo 31, el verso 6, Deuteronomio dice: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Mujer, amén, varón o familia, quien hayas sido, hayas pasado algún momento muy triste, que quizás hoy digas, ¿por qué tocan ese tema? Oiga, a veces cuando vivimos algo así, oímos una plática, recordamos aquel pasado, recordamos lo que un día vivimos y quisiéramos que las cosas cambiaran, pero hay sanidad para ti, amén, hay sanidad para tu alma, amén, y Dios puede traer nuevas fuerzas a Así ti. es. Bendito es Dios. Bueno, pues estamos en el tiempo de reflexión y queremos compartir con nuestra pastor Sophie. Amén, aleluya. Bueno, pues efectivamente, amado pueblo de Dios, hoy conocemos una historia más, una situación más acontecida que aconteció en el tiempo pasado, ¿verdad? Nos trae a la mente y nos hace entender para todos y para muchos que es tiempo de cambiar, es tiempo de volver a los caminos rectos, que sí se puede, que Dios cambia el corazón, Dios quita los malos pensamientos del hombre, los malos pensamientos perversos, y que sí hay un Dios que lo puede hacer. Amén. Que en aquel tiempo lo que aconteció fue hecho y cada uno obtuvo su recompensa, porque no quedaron sin recompensa alguna. Por eso dice la palabra del Señor que el malo, el impío, tiene su recompensa, y el justo también recibe recompensa de parte de Dios. Entonces, en esta historia nosotros podemos aprender que tenemos que valorar lo que Dios ha puesto en nuestras vidas, lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Amén. Amén. Y también transmitirle a la gente que aún no conoce que hay un Dios maravilloso que puede cambiar a toda aquella persona que quiera ese cambio. Amén. ¿Sí? Y que podemos dejar de ser lo malo. Claro que podemos dejar todo lo que es iniquidad. Por eso Dios nos reviste de un corazón nuevo, un corazón limpio. Cuando nosotros venimos a las plantas de Dios, somos bautizados en las aguas. Y dice el Señor que ahí nosotros se redime todo pecado y podemos empezar de nuevo. Así que varón, hijo de Dios, mujer, joven, yo te invito al arrepentimiento. A ese arrepentimiento que es Cristo Jesús. Y que si en la vida algo o algún día se hizo algo malo, dice que el Señor borra todo pecado. Cuando confesaremos con nuestra boca, los pecados serían perdonados. Amén. Queremos ser mejores hijos en la tierra, porque la esperanza que Dios nos ha dado cuenta mucho. Dentro de la esperanza que Dios nos ha dado es que permanezcamos fiel al servicio de sus obras y que no manchemos nuestras vestiduras, porque nosotros somos una iglesia que vamos a dar cuenta allá arriba, frente al juicio de Dios. Así que mi amada hermana, mi amado amigo, amiga que me escuchas, es tiempo de cambiar, es el momento de cambiar, es ahora, en este instante, que Dios puede cambiar tu vida. Y vamos a estar orando por muchas personas. Y vamos a estar orando a través de esta historia que estamos dando y que está aconteciendo a nivel actual, derrocar todo imperio de maldad, toda artimaña del enemigo, para que fluya la paz, fluya el amor
haya esa confianza y ser verdaderos hijos de Dios. Amén. Es mi comentario, pastora. Amén, gloria a Dios. Amén. Pues de igual manera yo quiero comentarles, sé que tal vez detrás de estas cámaras, de esta pantalla, hayan personas que han pasado por algo similar a lo que le aconteció a Tamar, y me llama mucho la atención ver cómo ella en su espíritu, ella quedó marcada y ella quedó de una manera destruida, desolada, porque a ella se le obligó a callar. Entonces, el mismo David decía, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Y esta joven, después de ser una joven alegre, hija de rey, con vestiduras de colores vistosos, cambió a ser una mujer seca, a una mujer marcada por la violencia. Y creo que tal vez hay mujeres que nos están escuchando que tal vez quedaron marcadas por alguna violencia y que se les obligó a callar, y está ahí callado y lo han guardado, y tal vez piensen que con el hecho de haberlo callado no pasó nada, pero es algo que quedó ahí, y es importante que cada una de estas personas que han pasado por una situación así no lo callen. No tienen que callarlo, porque si ustedes callan, eso envejece, eso seca, y nuestra vida viene a ser, la verdad, tal vez por fuera podamos sonreír, pero dentro de la persona que ha sufrido esta violencia está una agonía día con día por lo acontecido. Comentaba nuestra pastora Sarita y decía que una persona que es violentada es marcada. Y es cierto, es una marca que solamente el poder de Dios puede quitarla, puede redimir la vida de estas personas. Ahí en el libro de Malaquías 4, verso 2 dice: sin embargo, para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia con sanidad en sus alas. Saldrán libres, saltando de alegría como becerros sueltos en medio de los pastos. Y es eso lo que Dios trae a nuestras vidas, trae libertad, porque si se dan cuenta, la Biblia nos dice que Tamar se quedó en la casa de su hermano. O sea, no fue a otra casa, se quedó en casa de su hermano Absalón. Se quedó como recluida en ese lugar. Se encerró ahí en su desgracia, en su dolor. Pero el Señor dice que Él puede traer sanidad sobre cualquiera herida que haya en el alma y en el cuerpo de las personas. Y en este caso en Malaquías nos dice que se levantará el sol de justicia. Cuando nosotros venimos a Él, Él es nuestra justicia y Él es el que nos hará ser libres. Y dice que saltemos como becerros sueltos en los pastos. ¿Sí? Porque como es un becerro, ¿saben cuándo salta? Cuando está contento, cuando está alegre. Y cuando una persona está triste, no puede saltar. Una persona cuando está triste, o sea, está por dentro lastimado. Lo que menos siente es gozo. Entonces, por eso es importante que venga esa libertad de parte de Dios. Es importante que si has sufrido este tipo de agresión en tu persona, puedas acudir al único que puede sanar tu alma y tu espíritu, y te hará ser libre, y entonces tú podrás saltar de gozo. Y dice el verso 3: el día en que yo actúe, ustedes pisotearán a los perversos como si fueran polvo debajo de sus pies, dice el Señor de los ejércitos celestiales. La venganza es del Señor, la justicia es del Señor. No nos corresponde a nosotros, pero sí es importante que vengamos a Él, porque Él es el único que puede sanar nuestras heridas. Amén. Pastora. Habrá alguien que dice, nadie se preocupa por mí, ¿no? Porque en el caso de Tamar pudo haber dicho mi papá, Sí. que podía haberle ayudado. Sí. La escritura dice que se enojó, pero no hizo nada. Así es. Ahora su hermano le dice calla y ella se refugia ahí en esa casa. Pero vemos la tragedia que viene, ¿no? Sobre Absalón y sobre Amnón. y que ocasiona la muerte
Prácticamente su hermano vengó lo que le había hecho, Así es. pero eso sigue una tragedia, la Así muerte es. de su hermano. Ahora Absalón no queda en casa, huye y prácticamente ¿cómo queda Tamar? Queda sola, Así es. queda sola. Olvidado. Entonces se va de cadena en cadena, ¿no? De maldición en maldición. El único que puede romper con todo esto es Dios. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Para ello venía en mi mente este pasaje del libro de Romanos, el capítulo 6, el verso 23, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Entonces, Tamar, violada, agraviada, ella dijo, ¿dónde iría con esta vergüenza, con esta deshonra? Sí. Y sufrió y sufrió. Amnón es muerto. Lo matan en una convivencia, en sí, cuando estaban alegres, todo, pero ahí estaba Así planeado es. la muerte para él. Así Absalón huye, pero regresa. ¿Y qué fue de Absalón? También murió. Así es. Entonces, tenemos que reflexionar y si algo pasó o había pasado en familia, es tiempo de que a través de la palabra reflexionemos y cortemos con toda maldición. Como dijo David, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Así Pero es. si hoy usted puede clamar y puede decirle, Dios, yo necesito de ti, hay una Así sanidad, es. hay una restauración, aquel rostro triste, aquella amargura interna de corazón se va, somos sanados. Este Amén. pasaje lo encontramos en el libro de los Salmos, Amén, aleluya. Así es. el Salmo 32, Gloria el a verso Dios. 3, ¿verdad? Ahí Amén. encontramos este pasaje donde ustedes lo pueden buscar y recibir un perdón. Vamos a pasar con nuestra pastor Cintia, la cual tiene también un comentario para todos y sígase gozando. Amén, aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues una de las cosas que yo veo en esta historia es que quiero pensar que uno de los dolores más grandes del rey David fue el que Amnón era su hijo primogénito. Eso lo vemos en Primera de Crónicas 3:1. Amén. El ver a tu primogénito muerto no era cualquier cosa. Y sobre todo siendo hijo de rey. David. ¿Quién era el próximo rey? Amnón. Entonces, quiero entender que eso motivaba a David a lo mejor a no haber hecho nada por lo que había hecho Amnón. Y lloraba desconsolado porque había perdido a su primogénito, al próximo rey, ¿sí? A quien a lo mejor podía sucederlo al trono, ¿sí? Entonces, aquí vemos cuál es la generación del rey David y cómo va, ¿verdad?, naciendo sus hijos. Vemos que él fue el primero hijo de esta mujer, Ahinoam, que es una mujer jezreelita. El segundo fue Daniel, hijo de Abigail, la que recordamos que también ya tocamos el tema de Abigail. Amén. Que Amén. hace tiempo se tocó ese tema. Amén. El tercero fue Absalón, nacido de Maca, ¿verdad? Quien era hija del rey Taimán de Jesús. Él, Absalón y Tamar fueron hijos de esta mujer Maca. Y pues aquí vemos, ¿verdad? Todo sus generaciones, su descendencia. El cuarto fue Adonías, hijo de Hagit. El quinto fue Cefatías, hijo de Abital. Y el sexto fue Itrean, hijo de Egla, otra esposa de David. Aquí vemos toda la generación de David y cómo nacieron sus hijos, en qué lugar. Ahí podemos leer en las Escrituras. Por eso es importante, amados hermanos, que escudriñemos Santo la es palabra, Dios. porque hay veces creemos que hay cosas que no están, pero están escritas más adelante. Amén. Así es. Entonces, nada queda suelto. Todo Dios lo tiene bien, en algunas cosas aparentemente parece que no estuvieran completas, pero Dios va dando la revelación. Nada está oculto. Entonces aquí vemos esta historia de esta familia real, de reyes y sus hijos, pero como al principio en los antecedentes yo les mencionaba, ¿no?
todo esto ya había sido profetizado a la vida del rey. Cuando le fue expuesto lo que él había hecho, su pecado. El profeta Natán había llegado y le había dicho, mira esto que sucede, y dice la palabra que él se enojó mucho y le dijo, hay que matar a ese hombre. Y le dijo, pero ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú el que ha cometido esto, ¿verdad? Este pecado, esta vileza. Te llevaste a la oveja del hombre que nada más tenía una ovejita. Y tú tenías muchas ovejas, porque él era rey y tomaba a las mujeres que quería. Las que quisiera. Entonces él le quitó, le robó a ese hombre su ovejita, su esposa, ¿verdad? Entonces él hizo esta vileza con esa mujer. Así es. Y con este varón que todavía aún más lo mandó a matar, Así es. lo envió a la guerra para que él muriera. Entonces, todo ya estaba dicho. Él no tenía nada que reclamarle a Dios, porque Dios había sido piadoso con él al enviarlo, confrontarlo con su pecado y al decirle, esto tú lo hiciste en oculto, pero ahora yo haré que tus hijos pequen contra ti y lo harán en público. ¿Sí? Y hay cosas que a nosotros se nos olvida. Hay cosas que nosotros creemos que nunca van a suceder. Pero Dios, hace un rato mencionaba la pastora Sarita que la paga del pecado es muerte. Así es. Y todo lo que nosotros hacemos un día se va a volver contra nosotros. Un día todo lo que nosotros hemos hecho lo pagaremos, amados hermanos. Entonces, a mí me traía a memoria muchas cosas. Y yo decía, Señor, ¿cómo te podemos reclamar algo cuando nosotros sabemos que hemos pecado en contra tuyo? ¿Cómo podemos declamar y decir, a lo mejor a mí se me olvida, pero a Dios no se le olvida? Amén. Dios tiene todo a su tiempo y tenemos que pagar todo lo que hemos hecho. Duele muchísimo, muchísimo duele el saber que en algún momento hemos fallado a Dios, que es la primera parte de la confrontación del pecado. Saber que al único que le hemos fallado ha sido a Él. Amén. Amén. Por eso la palabra dice, contra ti, solamente contra ti he pecado. Así es. Esto es algo muy tremendo porque me ha tocado atender mujeres que han sufrido estas violaciones por parte de su misma familia, de sus mismos tíos, de sus mismos hermanos, de personas, tíos que están ahí alrededor de ellas. Las han lastimado y el padre lo sabe. Y muchas veces el padre ha dicho, guarda silencio o simplemente no les cree. Le creen más al familiar que a ellos. Y ha marcado de una manera tremenda la vida de estas mujeres. Han vivido en una amargura total. Ya muchas de ellas son madres de familia. Muchas han platicado este suceso a sus esposos. Y aún, a pesar de haber pasado ya muchos años de esta tragedia que han vivido, ellas siguen marcadas por esa tragedia que vivieron. ¿Por qué? Porque no pueden perdonar. Hay mucho coraje, mucho rencor en su corazón por la vileza con la que fue tratada. Como esta mujer Tamar. Primero que hubo un engaño, hubo violencia, hubo daño, pero al final hubo humillación. Así es. Entonces no solamente se concretó en dañar, no solamente en engañar, en la violencia, sino todavía él agarró y le dijo a su criado, mira, saca esta y échala fuera, como si fuera cualquier cosa. Entonces hubo una humillación por lo que había vivido. Así es. ¿Cómo vivió esa mujer? Durante muchos años, desconsolada por lo que había vivido. Tristeza. Con la amargura, con ver morir a uno, con ver morir a otro hermano. Y ella tener que callar y tener que vivir con eso, porque en ese tiempo ya una mujer como ella ya no valía. Si de todos modos para aquellos tiempos la mujer era a lo mejor muy insignificante, ¿no? Entonces vivir todavía con esa afrenta. Sí. Ya con quién la iba a tomar por esposa, ¿verdad? Entonces fue algo que destruyó totalmente su vida. Y muchas mujeres hoy viven en esa destrucción. Así es. Y han tenido hijos
y esa amargura va pasando de generación en generación. Por eso, mira, hoy yo quiero invitarte a que oremos de una manera especial. Amén. Yo no sé si tú eres una mujer que fue abusada. Yo no sé si tú tienes algo en tu corazón similar, pero yo te invito primero que le entregues a Dios lo que hay en tu vida, en tu corazón. Amén. Si tienes una amargura como esa, si alguien te violentó, si alguien lastimó tu cuerpo, tu corazón. Algunas no fueron violadas, a lo mejor algunas nada más fueron que la tocaron, ¿verdad? Y está esa situación ahí. Y yo te invito en esta tarde que oremos a Dios. Amén. Y entregues todo eso que te sucedió al Señor, que lo pongas, lo deposites en sus manos. Amén. Y que Él se lleve ese mal recuerdo de lo que te sucedió y que ponga paz en tu corazón. Amén. Que quite todo espíritu de amargura primeramente de tu vida y ponga en ti el perdón. El perdón, porque el perdón no es para la persona que te violentó. El perdón es para que tú estés en paz, para que tú seas feliz. Esa es una de las primeras. La segunda es que quite todo espíritu, ¿verdad? De lascivia que te haya quedado, porque después parece que todo fue una persecución en contra de una persona que ha sido violentada, de ese tipo de cosas. Entonces, y también que le pidas a Dios que ninguna persona más de tu familia sufra esta situación. Así es. Amén. Así que es una oración especial. Es una oración que a lo mejor muchos no queremos tocar, muchos no queremos hablar de esto, pero lo cierto es que sucede. Hay más casos en la Biblia que muy pronto estaremos hablando de ellos, muy pronto estaremos compartiendo, que te encuentras que mujeres que también les sucedieron cosas similares. Así es. Así que, pues, oremos al Señor y pidámosle a Dios que tenga misericordia y que ponga la paz y el perdón en los corazones de las mujeres que han pasado todas estas situaciones. Amén. Oremos. Amén. Gloria a Dios. Oramos. Amado Dios, en esta hora venimos delante de tu hermosa presencia. Padre, te damos gracias primeramente, Señor, por este hermoso tiempo que nos das para compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permites escudriñar la palabra, Señor. Te rogamos, Padre, con humildad de corazón, Señor, que esta palabra llegue a las personas correctas, a las personas que han estado pasando estas situaciones, a las personas que han sido dañadas, Señor, a través de una violación, a través de muchas situaciones que una mujer puede sufrir, Señor. Padre, yo te ruego, Señor, con humildad de corazón, que hoy hagas libres, Señor, a esas mujeres, Padre, a esas mujeres que han sido violadas, a esas mujeres que han sido dañadas, Señor, humilladas, a esas mujeres que han sido engañadas, Señor, a esas mujeres que han sido violentadas en su cuerpo, en su ser, Padre. Te rogamos, Señor, con humildad que tú tomes este tiempo y que esas personas, Señor, que están escuchando, Padre, tú sanes su corazón, tú sanes sus heridas, Señor, que tú toques sus cuerpos, Padre, y que quites todo pensamiento y todo recuerdo, Padre, de ese momento que ellas vivieron. Padre, hoy que entreguen, Señor, ante tu presencia todo lo vivido, Señor, todo mal recuerdo que ellas tengan de ese momento, Señor, que tú no los traigas ya nunca más a su memoria, Señor. Te rogamos, Señor, que ellas sean libres en el nombre de Jesús, que quites, Padre, todo pensamiento, Señor, que haya en ellas, Señor, todo mal recuerdo, todo sentir, Señor, todo lo que esté ahí, Padre, en el nombre de Jesús, te lo rogamos, Señor, que usted sea limpiando sus cuerpos, su pensamiento y su corazón, Padre Santo. Limpia su alma, Señor, te rogamos, Dios de la gloria. Pero también, Señor, te rogamos porque hoy traigas el perdón a la persona, Señor, que violentó sus cuerpos, que los fueron tocadas, Señor. Padre, que ellas los perdonen, Señor, para que ellas sean libres, Padre, para que ellas puedan, Señor, perdonar a aquellas personas que las lastimaron, Señor. Te rogamos con humildad de corazón, Señor,
Que esas mujeres, Señor, suelten todo lo que ha habido en su corazón, toda amargura, todo dolor, toda tristeza, Señor. Y que eso no regrese más a sus vidas ni a sus generaciones. Padre, cancelamos todo espíritu, Señor, que fue puesto en sus cuerpos, Señor. Todo espíritu, Señor, que no proviene de ti. Todo espíritu, Señor, que las ha hecho, Señor, estar expuestas, Padre. Te rogamos, Señor, que tú lo canceles, Señor, de sus vidas y de sus generaciones, Señor. Y que nadie de su familia, Señor, vuelva a vivir esos momentos que ellas vivieron, Señor. Te rogamos, Padre, que quites de ellas todo lo que estorba, Señor, y que ellas puedan gozar de la paz y del amor que solamente tú nos puedes dar. Tu palabra dice, Señor, que aun cuando nuestro padre, nuestra madre nos dejare, Señor, con todo esto, Señor, tú nos recogerás porque tú eres nuestro mejor Padre, que nos perdonas, Señor, todo lo que hemos hecho, toda la maldad que ha salido del ser humano, Señor. Te rogamos, Señor, en este tiempo, que tú canceles, Señor, todo espíritu de lascivia sobre la vida de esas mujeres, Señor. Y que no regrese más a sus vidas, Señor, ni a sus generaciones, Padre. Bendice, Señor, a estas mujeres que están siendo libres y que busquen tu presencia, Señor, para que ellas puedan ser, Señor, llenas de ti, Señor, y que te puedan, Señor, ver, porque muchos de ellas a lo mejor se preguntaron, ¿dónde estabas, Señor, cuando a mí me pasó esto? ¿Dónde estabas, Señor, y por qué permitiste que esto sucediera? Pero, Padre, tú estuviste ahí, yo lo creo, Señor. Yo lo creo, Padre Santo. Te pido que traigas sanidad a sus corazones, sanidad a sus vidas, Señor, sanidad a sus pensamientos y sanidad y restauración a sus familias, Señor. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Señor. En el nombre de Jesús pedimos, Señor, que rompas yugos, cadenas, Señor, de maldición sobre sus vidas. Te lo rogamos, Señor. Tu palabra dice que si el Hijo libertare, realmente seremos libres, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Restaura vidas, Señor, restaura corazones, restaura pensamientos y restaura familias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te lo rogamos. Amén. Amén y amén. Gracias. Donde tu paz, Señor. Amén. 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 Gloria a Dios. Si tienes alguna petición especial, si tienes algún comentario, déjalos. Y si quieres hacerlo de manera personal, también queremos darte un número para que tú te puedas comunicar con nosotros. Si tú tienes algo que quieras compartir con nosotros, que te haya sucedido o por lo cual tú deseas que nosotros oremos, con mucho gusto lo puedes hacer. Te voy a dar un número donde tú te puedes comunicar con nosotros para que tú nos puedas dar tus comentarios. 922-157-4677. 922-157-4677. Si no, busca la página de Mujeres de Barro. Amén. Y ahí puedes encontrarnos también. Estamos en Facebook, nos puedes localizar o a través del programa nos puedes solicitar los datos y te podemos indicar cómo nos puedes encontrar para que podamos orar por ti, amén, por tu familia, por tus generaciones. Amén, aleluya. Queremos que este programa sea de bendición, amén, para sus vidas, amén, y que haya libertad en Cristo Jesús. Amén. Amén. A Dios. Pues nos despedimos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre cada una de ustedes y que Dios traiga libertad y paz a sus hogares. Amén. 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 De Coaxacualcos, México, le enviamos un saludo, amén, y bendición, amén, a todos. Bendiciones. Amén. Dios les bendiga.
Señor amado, como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Alfa y Omega TV. Por una cultura que transforme.